cariño. Ay, qué alegría verte. Está claro que no es Barcelona. Es un poco más salvaje, ¿no? Por favor, un poco de atención, que el día va a ser muy ajetreado. Ahora podéis ir a vuestras habitaciones para refrescaros. Después la novia tiene un tratamiento especial en el spa que le ha preparado su amiga Amber. A continuación podéis disfrutar de un cóctel mientras la novia se prueba su vestido. Y a las 5 en punto tendrá lugar el ensayo de la ceremonia. 5 en punto. Bienvenidos. Gracias. Ahora los alcanzo. Te quiero. Te quiero. Disfruta. Julio, ¿sabes si papá va a llegar al ensayo? Con suerte le tendremos aquí para la cena. Tenía muchas reuniones. Tranquila, en el ensayo yo te llevaré al altar. Vamos. Y antes de nada... Señorita. Lo siento, era necesario. Ya lo sé. Ser tu compañero, estar a tu lado cada día de mi vida y ser tu fiel aliado como lo son los agapornis de Madagascar. ¡Uy! Amber, lo siento. Ay, Jaume, perdona. Que no, me he equivocado yo creo. He tenido que, que confundirme. ¿Este es el ala este o el oeste? No lo sé, es que acabo de llegar. Esta es la habitación Dulce Amanecer. No. Este es brisa de poniente. Ay, perdóname. Perdón. Espera, Amber. Sí. ¿Me has escuchado? Eran mis votos y es que me están costando mucho. Porque Lucía estuvo con aquel delantero. Espectacular, 50 goles por temporada. Y lo dejó. Y luego vino el cantante de trap con todos sus tatuajes y sus cadenas de oro. Y tenía los mismos gustos y también lo dejó. Eran... Jaume. A veces nos enamoramos de una persona que es lo opuesto a nosotros. Y eso es lo que lo hace tan especial. Tranquilo. Debería irme. Pero, ¿esta broma? No puede ser. Si es que esto parece del Gallinaru Soustón. Perdona, Amber, tú lo debes conocer. Puede ser. Esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Las Conde Guam? Es guapísimo. Tiene un puestazo, tiene un apellido. Es que es tan perfecto que te juro que me da rabia. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que no quiero defraudarlo. Y los votos. Ambi, tú escribes muy bien. Que no. ¿Por qué no? No. Es igual que hacer los deberes a Edgar, por favor. Ay, tendría que callarme, pero te lo voy a decir solo porque eres mi mejor amiga. Ujú. No se lo digas. He escuchado sus votos y está muerto de miedo. Está más perdido que tú. Es que es tan nerd, lo amo. Hola. Bienvenida, señorita. Gracias. ¿Este barro es de la isla? Sí, lo consiguen con las algas del acantilado. Tiene muchas propiedades minerales. Hace como cosquillitas, ¿no? Qué tonta, ¿por qué me miras así? Es que estoy muy feliz. De verdad, no sé cómo agradeceros a tu familia y a ti todo lo que habéis hecho por mí. Es que no hemos hecho nada. Quiero decir, alguien como tú, inteligente, guapísima. Yo no sé qué haces limpiándole los mocos al idiota de mi hermano. Me gusta mi trabajo. ¿De verdad? Es por el chico ese, ¿no? El que nunca me has contado qué pasó.